Bueno, chiquillos, esta semana nos toca ver el ejercicio de laboratorio que tiene relación con los coeficientes de semejanza para las bombas hidráulicas. Estuve viendo por los correos del profe que ustedes ya tuvieron el laboratorio de bombas. Si alguien me confirma, Confirmo. ya, perfecto, me confirma. Ya. Entonces, vamos a pasar a ver al tiro qué es lo que vamos a entender por coeficiente de semejanza. Primero, ¿qué son los coeficientes de semejanza? Porque son coeficientes en plural. Los coeficientes de semejanza hidráulica son correlaciones numéricas, así como el número de Reynolds, número de Brandt, número de Rayleigh, los que estuvieron en transferencia de calor o en mecánica de fluido, ¿cierto? Que nos permiten predecir el comportamiento de una bomba bajo condiciones en las que se cambia el tipo de operación. En el caso de las bombas, esto se requiere básicamente por el cambio de un motor. ¿Ya? ¿Para qué son? Bueno, estas condiciones cambian producto del reemplazo de un motor de accionamiento por otra unidad. Muchas veces no se puede hacer el cambio efectivo por el mismo motor, el mismo tipo de motor. Entonces, o gira el motor más lento, o gira más rápido, o tiene menor eficiencia, o un montón de cuestiones. ¿Ya? Por lo que es necesario saber hacer predicciones para asegurar el correcto funcionamiento de la bomba. Porque estamos en máquinas hidráulicas, cambiar el motor no nos interesa, sino lo que nos interesa es que la bomba funcione bien. El motor pasa a segundo plano. ¿Ya? Y una observación, que los coeficientes de semejanza se utilizan solamente para un mismo fluido. O sea, yo puedo cambiar el motor, pero no puedo cambiar el fluido y ocupar los mismos coeficientes de semejanza. Ya, porque los coeficientes de semejanza tienen asociado condiciones geométricas y las condiciones de potencia del motor. Ya que lo vamos a pasar a ver ahora mismo. ¿Ya? Entonces, de los coeficientes de semejanza tenemos el coeficiente de altura, que es un número que nos entrega este valor de aquí, ¿cierto? Que se calcula como la altura dividido en n cuadrado por d cuadrado. Tenemos el coeficiente de caudal, que es q partido por n por d al cubo. Y el coeficiente de potencia, que es n mayúscula, dividido en ρ por n al cubo por d a la quinta. ¿Ya? Donde tenemos h, que es la altura de bombeo en metros, columna de agua. Q, el caudal impulsado en metros cúbicos por segundo. N mayúscula es la potencia de bombeo en watt. N minúscula es la velocidad del eje en RPM. Y ρ la densidad del fluido en kilogramos por metro cúbico y d es grande el diámetro del rodete en metros. ¿Ya? Estos números de semejanza que son los mismos para todos los motores. Yo tengo un rodete determinado, ¿cierto? Tengo una bomba determinada. Calculo, por ejemplo, el coeficiente de semejanza de altura. Y resulta que el coeficiente de altura me da, por ejemplo, 3. ¿Ya? Si yo cambio el motor, el coeficiente de semejanza se mantiene. Es el mismo número 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a cambiar la altura de bombeo o que va a cambiar la velocidad de giro del motor. Pero el coeficiente se va a mantener. Es un número que va a mantener las mismas propiedades siempre. Lo mismo para el coeficiente de caudal, lo mismo para el coeficiente de potencia. ¿Ya? Lo vamos a ver con un ejemplo. Dice, a partir de datos obtenidos de un ensayo de bomba, construya las curvas, altura caudal, rendimiento caudal, considerando que el fluido es agua a 15 grados Celsius y la velocidad de la bomba son 5.500 rpm. Harto grande. A esta bomba se le reemplaza el motor, lo que permite engendrar una altura equivalente a un 60% mayor a la altura máxima que presenta actualmente. Asumiendo que el rendimiento permanece constante, determine la potencia requerida, el caudal engendrado y la velocidad del nuevo motor. Antes de empezar, ¿hay alguna duda con los coeficientes de semejanza? ¿Algo que no haya quedado claro? Chiquillos. Yo no, por lo menos. Ya, perfecto. ¿Seba? Ya. No, ninguno. Ya, qué bueno, porque las dudas van a venir ahora. No, mentira, ya. Tenemos, ¿cierto? Por un ensayo de bomba, una tablita que nos entrega el caudal en litros por minuto, la presión engendrada en bar y la potencia consumida en kilowatts. Acuérdense que es la potencia de operación, la potencia que consume el motor.
Ya, ¿qué hacemos ahora? Primero tenemos que construir las curvas de altura caudal. En realidad no, ahí me equivoqué, es construir las tablas. Y para eso tenemos que hacer, ¿cierto?, unas cuantas conversiones a sistema internacional. Porque aquí nos entregan, acá, nos entregan el caudal en litros por minuto, la presión en bar. Lo que necesitamos nosotros es el caudal en metros cúbicos por segundo y la presión en metros columnas de agua. Entonces, recordando que un metro cúbico por segundo son 60.000 litros por minuto, un bar son 100 pascales, y la altura engendrada, ¿cierto? Es la presión engendrada dividido en ρ a la cierta temperatura, ¿cierto? La densidad a una cierta temperatura, por la gravedad. La aceleración de gravedad, ¿cierto? La estándar que ocupamos toda la vida, 9,81, desde que dejamos el colegio. Antes lo ocupamos con 9,8. Ya. Construimos nuestra tablita con los datos de conversión. Entonces, si se dan cuenta, la columna 1, la columna 4 son los valores que nosotros conocemos de toda la vida. Ya. La columna 2, yo para poder hacerla bien en Excel y que quede un poco clarito, hice el factor de conversión, que es 1 dividido en 60.000, y multipliqué, ¿cierto?, la columna 1 por la 2 para tener el caudal en metros cúbicos por segundo. La presión en bar también, el factor de conversión, que es ese de ahí, el que está en la parte inferior, que es 100.000 dividido en 9,81 por 999,1. ¿Y de dónde viene ese 999,1? Que es la densidad del agua a 15 grados Celsius. ¿Ya? Y eso nos da una altura, una presión en metros, que aparece en la última columna de la tabla. ¿Ya? Entonces ahora armamos la tabla de nuevo. Construir la tabla con el sistema internacional. Tenemos caudal en metros cúbicos por segundo, la presión en metros, la potencia de consumo, que es la que nos entrega. Y ahora necesitamos saber la potencia engendrada en kilowatt y el rendimiento. ¿Alguna duda? Ninguna por lo menos. Ya, siéntanse libres de preguntar antes de que el profe les pregunte a ustedes. Ya. Entonces, potencia engendrada, ¿cómo se calcula? Rho por G por Q por H. O sea, Rho, que está acá abajito, por 9,81, por el caudal, por esta tabla de aquí, por H, que sería esta columna de aquí. Entonces eso nos entrega una potencia engendrada. Si se dan cuenta, es mucho menor que la potencia de consumo, por lo que hemos estado hablando todas estas ayudantías, que las bombas son, dentro de las máquinas y dentro de todas el abanico de máquinas, una de las que peor rendimiento tiene. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra energía engendrada, nuestra potencia engendrada, 0 al principio, obvio si no tenemos caudal. Después tenemos 0,0119, 0,0120, 0.0127, 0.0135 y 0.105. ¿Ya? Y ahí están los rendimientos correspondientes, 0, 7 y 5%. ¿Ya? Ahora vamos a ocupar los coeficientes de semejanza. ¿Qué es lo que nos dicen los coeficientes de semejanza? Que como es un valor constante, independiente, ¿cierto?, de si yo cambio el motor o no, se tiene que conservar ese número. Puedo hacer esta relación de aquí, que el coeficiente de semejanza con el motor inicial va a ser el mismo que con el coeficiente de semejanza con el motor nuevo. Y tenemos la expresión de abajo, que es H1 partido en N1 al cuadrado, es igual a H2 partido en N2 al cuadrado. Ya. Pero aquí tenemos que no conozco ni H2 ni N2. Pero al principio del enunciado, vamos a volver atrás, nos dice, acá sí, dice que la altura nueva, ¿cierto? Que gracias al motor nuevo, nos permite engendrar una altura equivalente al 60% a la máxima altura. O sea, en vez de levantar 1, levanto 1,6.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Ese H2 lo puedo dejar en términos de H1. Como ven aquí. Entonces, yo, como quiero saber las revoluciones del eje del motor nuevo, hago el reemplazo, me queda la raíz de n1 al cuadrado por H2 dividido en H1. Y H2 lo puedo escribir como 1,60 por H1. Se van los H1, no me interesan, porque son los mismos. Y me queda que la velocidad de giro del eje nuevo es el eje anterior o el motor anterior por raíz de 1,6. Y eso me da 6.957 RPM. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, sí. Sí, Perfecto. Ya. Tenemos la velocidad de giro. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos trabajar otro coeficiente de semejanza. Podemos trabajar ahora la altura, dejándolo todo expresado en términos de los datos que nosotros ya conocemos. Entonces, como necesitamos altura, necesitamos caudales, necesitamos potencia para poder sacar el rendimiento, ahora todas estas condiciones van a ser reemplazadas por el coeficiente de semejanza, por la relación. Entonces, si se dan cuenta, volviendo a los coeficientes de semejanza, si hago aquí las igualdades, ¿cierto? No cambia el rodete. Entonces, puedo despreciar los diámetros. Y como ya tengo que en este caso la altura va a ser la misma, yo puedo ir trabajando con las potencias y con los caudales. Entonces me quedan estos coeficientes expresados de esta manera. Entonces ahora H2, que yo sé que es 1,6 H1, también lo puedo expresar de esta manera. Como H1 por N2 partido en N1 al cuadrado. El caudal lo puedo expresar en términos del caudal 1 y las velocidades de giro de los motores. La potencia engendra lo mismo. O sea, no la potencia engendra, perdón. La potencia de consumo. Y aquí tenemos, ¿cierto? Nuevamente la tablita. Si se dan cuenta, ahora tengo el caudal 2, la altura 1, la altura 2, la potencia 1, la potencia 2 y el rendimiento. Que el rendimiento no va a cambiar mucho, ¿ya? Entonces tengo, ¿cierto? Que N1 eran 5.500 RPM, N2 6.957 RPM, la densidad de 15 grados 999 kilogramos por metro cúbico, y aquí se ven, ¿cierto? Los coeficientes, los valores de el caudal nuevo, la altura nueva, la potencia de consumo nueva. Y obviamente el rendimiento que lo calculo, ¿cierto? A través de esta relación. ¿Por qué? Porque esta potencia de acá me dice que es constante. Ah, no, el rendimiento me dice que es constante. Entonces ahora puedo armar los gráficos. Y este creo que va a ser la peor pesadilla de los disléxicos porque los colores son bastante parecidos. Pero así me los extrapoló el Excel al PPT. Entonces, si se dan cuenta, este color de acá, esta gráfica de acá, es un verde pistacho, por decirlo así, que representa el comportamiento de la altura 1 en función del caudal. ¿Ya? Y la otra curva, que es como un verde lima, es el rendimiento del motor 1, de la bomba, ¿cierto? Con el motor 1. Entonces, si se dan cuenta, los comportamientos son bastante parecidos a los abacos que nos entregan los fabricantes. Y la curva nueva, ¿cierto? Aquí cambia, si se dan cuenta. Ahora podemos levantar mucho más. Si antes levantábamos 10, si se dan cuenta, ahora levantamos 16. Y hoy los rendimientos aquí son un poquito menores. ¿O no? No, los rendimientos son iguales, básicamente iguales. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿No? ¿Está claro? Sí, sí. Ya, perfecto. Vamos a ver ahora cómo se calculan estos nenes.
Para eso, a ver, déjenme ver si es que tengo los gráficos por acá. No, no los tengo aquí. ¿O sí? Ah, sí, sí, creo que son gráficos. Se sigue viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, sí. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, ustedes lo pueden hacer directamente de Excel. Yo lo hice desde PowerPoint. Pero yo voy a... Dame un segundo, que tengo problemas con el mouse. Gatito, váyase por favor. Ya. Aquí tengo los datos, ¿cierto? Que tengo que graficar. Y aquí están con colores mucho más amenos para que se puedan ver. A ver si puedo hacer esto aquí. Ya. Bueno, ¿cómo se construye este gráfico? Nos pedían el gráfico altura caudal y rendimiento caudal. Entonces, ¿cómo funciona esta cosa? Aquí yo tomo la variable independiente que va a ser el caudal y las dos variables dependientes son la altura, que depende del caudal, y el rendimiento, que también depende del caudal. Y construyo el gráfico, ¿cierto? Me va a dar un gráfico primeramente. Lo que me va a dar es esto, ese gráfico. Y lo que yo tengo que hacer es una línea de tendencia para los dos, ¿cierto? A ver, acá, una línea de tendencia, pero la tengo que ajustar a un polinomio de grado 2. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la ecuación de Euler, que representa, ¿cierto? Este cosito, tiene términos al cubo, o sea, al cuadrado. La primera forma, si mal no recuerdo, de la ecuación de Euler, hace la representación de las velocidades absolutas al cuadrado, las velocidades tangenciales al cuadrado y las velocidades radiales al cuadrado. Está todo al cuadrado. Y todo dividido por g. Entonces es una ecuación cuadrática. Para poder entonces ajustar esa curva, tengo que hacer un polinomio de grado 2. Y le voy a pedir, ¿cierto?, que represente el valor r para ver el grado de exactitud y la ecuación del gráfico. Entonces aquí está, esta es para la altura de la bomba. Si se dan cuenta, ahí me entrega el gráfico y me entrega el valor R, que el valor R es 0,986. O sea que es bastante bien aproximado. La curva de tendencia también la hago para el rendimiento. Es lo mismo, como viene, ¿cierto?, deducidas de una función cuadrática, tengo que hacer un ajuste de curva del tipo cuadrático. Y ahí está. Y también le voy a pedir el valor R y la curva, y el gráfico de la curva. Se dan cuenta que el índice de representatividad de la curva es de un 98%, o sea que es bastante aproximado. Podría ser mejor, sí, pero con los pocos datos que tenemos, esto es lo que nos entrega. Entonces, obviamente, el rendimiento parte de cero, llega a un máximo aproximadamente como por acá, y después tiende a bajar. Y por acá, ¿cierto?, tenemos la altura, que siempre va decreciendo, o sea, mientras mayor caudal circule por la bomba, siempre le va a costar mucho más, producto del peso del agua, levantar. Y lo mismo está acá. Aquí no voy a hacer el ejercicio, pero si se dan cuenta, las curvas son súper parecidas. ¿Por qué les muestro esto? Porque en el laboratorio ustedes también van a tener que hacer curvas. Van a tener que hacer las curvas de operación, las curvas de altura caudal y rendimiento caudal, si mal no recuerdo, para sus dos casos. Y esos casos ustedes los tienen que ir justificando y los tienen que ir validando después, a través de
de obviamente los valores que ustedes van a ir obteniendo y de acuerdo a la teoría. ¿Ya? ¿Alguna duda? Chiquillos. No, por mi parte no creo. No, Vale. Ya, ¿quedó claro entonces? sí. Ya, perfecto. Ya, bueno, voy a dejar eso ahí.